queriendo compartirles algunos elementos, tanto conceptuales como de aplicaciones de lo que conozco alrededor del diseño y evaluación de las estrategias didácticas relacionadas con el juego, donde el juego es el protagonista. Quiero entonces dedicar este espacio también para que ustedes propicien este espacio como un espacio de reflexión y de generación más de inquietudes que nos permitan seguir ahondando un poco más en todos estos elementos investigativos a los que nos lleva también este tema de las diferentes estrategias pedagógicas, por supuesto didácticas, que nos lleva hoy en día nuestro estudiante o el perfil que el estudiante de hoy tiene para exigirnos pues como profesores. Les saludo desde Colombia, un abrazo muy fraternal. Así que bueno, en los próximos minutos quisiera compartir con ustedes acerca un poco del concepto o de dónde es que surge para nosotros el término juego con propósitos educativos. Creo que muchísimos de los aquí presentes, quizás todos, ya hemos tratado de incorporar de alguna manera, ya sea empírico o con alguna base metodológica específica o con algún proceso formativo oficial, hemos implementado desde ya en nuestras aulas de clase alguna estrategia metodológica que nos permita ahondar un poco con el tema del juego para nuestros estudiantes. Creo que pues la gran mayoría de los aquí presentes tendríamos ya esta experiencia de base. Vuelvo y repito, no es necesario que entremos en la discusión de si tenemos un espacio formativo oficial para convocarnos hoy en día a reflexionar acerca de cómo incorporar metodologías pedagógicas basadas en el juego. También hablaremos un poco sobre estos referentes teóricos y conceptuales sobre el juego con propósitos educativos, cómo participa el juego con propósitos educativos en el aprendizaje significativo. Todos sabemos como tal este tipo de cursos a los cuales pues dentro de esta línea de la corporación Penser nos invita a situarnos desde la parte del aprendizaje activo. Por supuesto, la finalidad última es tratar de incorporar en nuestros escenarios de clases, dentro de nuestros escenarios formativos, todas aquellas actividades en donde el estudiante es el centro del proceso de aprendizaje y el docente ya participa en un rol más de facilitador de ese proceso de aprendizaje. Por supuesto, el aprendizaje significativo se convierte en la finalidad última, es generar espacios en los cuales el estudiante, mediante una participación activa y debidamente orientada por parte de su facilitador, se pueda constituir un proceso de aprendizaje significativo y, por supuesto, satisfactorio. Hablaremos un poco del concepto de estrategia didáctica o uno de los enfoques a lo que conocemos estrategia didáctica y cómo este proceso de diseño de una estrategia didáctica nos permite entender la relación o cómo participa el juego con propósitos educativos en esta parte, desde la perspectiva del diseño, por supuesto. Compartiré con ustedes quizás dos o un poco más enfoques metodológicos en los cuales desde mi experiencia puedo compartirles, por supuesto, muchísimas otras observaciones o ejemplos de aplicación los tendrán ustedes, que espero que al final puedan los que deseen participar y compartir estas experiencias. Y finalmente, hablar de algunas reflexiones finales a modo de conclusión. Quiero entonces empezar con todos ustedes, estimados colegas, planteándoles una pregunta. Y en esa pregunta quisiera, en lo posible, que los que deseen y quieran participar lo puedan hacer en este momento. Agradezco entonces si a partir de este momento pueden ingresar a www.menti.com. Vuelvo y repito, voy a anunciarlo pues muy despacio para que los que deseen puedan ingresar a la plataforma menti.com. Vuelvo y repito, vamos a ingresar a www.menti, la deletreo, menti.com, y allí les aparecerá un espacio donde deben de digitar un código, de ubicar unos números específicamente. Los números son los que aparecen en la parte superior en la pantalla. De pronto, si no lo alcanzan a ver, podemos ampliar la pantalla desde donde estemos visualizando esta conferencia. Una vez ingresemos a www.menti.com, escribiremos el código que a continuación les voy a mencionar.
79589622. También lo voy a ubicar aquí en el chat de YouTube para que ingresen los que deseen participar. Y el código es, vuelvo y repito, 79589622. Muy bien. Para quienes no conocen esta plataforma, dentro de muchas otras plataformas virtuales en las que permite la interactividad en vivo y en directo con los participantes, es una herramienta gratuita en la cual simplemente podemos inscribir nuestro correo electrónico y a partir de allí poder diseñar algunas estrategias, digámoslo así, mediadas o participativas que permitan la respuesta inmediata de nuestros participantes, en nuestro caso de nuestros estudiantes. En este momento les estoy pidiendo entonces de que ingresen a esta plataforma y con el código les permite directamente ingresar al grupo de preguntas o de actividades interactivas que yo he diseñado, en este caso para esta presentación, en las cuales espero tener resultados específicos. En este caso, la primera pregunta que les estoy proyectando allí es, cuando yo pienso en la palabra juego, lo primero que llega a mi mente es, y la idea es poder ubicar un máximo de 3 términos, pueden ser palabras o frases muy cortas, buscando dar respuesta a esta pregunta. Existen diferentes tipos de actividades, podemos ubicar diapositivas interactivas en las que nuestros participantes pueden interactuar directamente en el diseño de esas diapositivas. En este caso, el estilo de pregunta que yo utilicé fue a modo de nube de palabras como respuesta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en que las personas van digitando aquellas palabras que son comunes o que son más repetidas o más reiterativas, más bien es la palabra, va apareciendo con un tamaño de letra mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso, con el nivel de respuesta que tenemos hasta este momento de parte de ustedes, la palabra clave alrededor de esta pregunta es diversión. En segundo lugar está amigos, alegría, ¿sí? Y en otros espacios está entonces entretenimiento, aprendizaje, lúdica, placer, familia, imaginar, competencia, compartir, recrearse, interacción, estrategia, entusiasmo, alegría, positivo. ¿Qué más me hace falta por acá? Ya van llegando más respuestas. Movimiento, muy bien, había leído una. Niños también. Cuando hablamos de juegos, naturalmente es muy natural pensar que vamos directamente a nuestra infancia o nos dedicamos a pensar en algunas actividades propiamente para niños o para la etapa escolar, quizás. Ágil, muy bien, se repite imaginación, ingenio, muy bien, involucramiento, creación, muy bien, felicidad, muy bien. Vamos a dar un poco más de tiempo para ver la respuesta, quizás de los que aún todavía están participando. Como les mencionaba, a modo pues ya si se permite, de efecto publicitario de este tipo de metodologías interactivas, de herramientas, perdón, interactivas, permite tener una respuesta en tiempo real, en este caso, acerca de alguna terminología o alguna respuesta en común que buscamos a partir de un público. Bien, también están las preguntas orientadas para tener, con opciones específicas para tener unos porcentajes asociados a los niveles de respuesta, quizás algunas encuestas, sondeos, también se puede elaborar para que lo tengamos en cuenta. Menti.com. Muy bien, vemos entonces en definitiva la palabra diversión aparece como elemento fundamental cuando hablamos del término juego. Ahora bien, supongo que también a partir de el apellido con propósitos educativos tendría esa misma connotación, un juego como un espacio donde las personas pueden interactuar buscando tener un espacio no solo de entretenimiento, sino también poder divertirse. Y dentro de ese mecanismo de diversión, esa respuesta de diversión o ese resultado de diversión, quizás a nivel psicológico, a nivel neurológico e incluso a nivel del aprendizaje, hay ciertos cambios.
Bien, así que quiero empezar con una premisa que a la que Vygotsky nos enseña o nos invita, y es que el aprendizaje o el salón de clases, perdón, el salón de clases debería ser un sitio para disfrutar el conocimiento, no para sufrirlo. Lo decía nuestro colega Vygotsky. Muy bien, tenemos entonces ya quizás las respuestas. Entusiasmo, ya lo había leído. Diversión, alegría, amigos, participación, aprendizaje, compartir, creatividad, entretenimiento. Muy bien. Entonces, en definitiva, estimados colegas, frente a esta pregunta, quisiera comenzar con esa integración a la que nos invita el juego en términos generales. Antes de pasarlo a un componente más educativo, quiero que nos ubiquemos precisamente, como lo mencionaban en una de las respuestas, en nuestra infancia. Por ejemplo, el espacio del juego era algo muy natural o sigue siendo algo muy natural, en el cual por medio de la exploración de actividades cotidianas, podíamos representar actividades cotidianas, pero a partir de allí podíamos evidenciar algo en el desarrollo motor, o quienes somos padres de familia podemos, de niños, podemos evidenciar que por medio del juego se visualizan muchísimas vertientes que llevan al niño a un desarrollo idóneo o un desarrollo natural del ser humano. Entonces, en ese sentido, y tomando a colación la propuesta de Johan Huizinga, que es uno de los primeros grandes autores que postula el juego como un escenario de desarrollo cultural y del desarrollo humano, se habla de que el juego constituye una base en esta parte del desarrollo desde prácticamente nuestro nacimiento. Nos permite entonces generar procesos de estructuración mental, es decir, nos estimula mucho el desarrollo cognitivo en nuestra parte neurológica, neuronal, apoya el desarrollo motor en los niños, da sentido a su entorno, permite desarrollar habilidades como la imaginación y, por supuesto, la creatividad. Permite el relacionamiento, esta parte del enfoque social, de la parte psicosocial, el interactuar con el otro para poder aprender de esa interacción, y permite también el reconocimiento de esas emociones. Entonces, estamos abordando 5 grandes áreas que a nivel psicológico, neurológico, físico y por supuesto cognitivo nos permite entender la importancia de abordar un esquema de aprendizaje mediado por el juego, ¿verdad? Entonces, si solamente nos quedamos o si únicamente nos vamos a esta definición, entenderíamos una dimensión multidisciplinaria del juego per se. Bien, esa es como la primera gran conclusión que quiero poner sobre la mesa para todos ustedes, estimados colegas. ¿Cómo lo refuerza la UNICEF en apoyo con la Fundación Lego directamente acerca de 5 características muy importantes que para diferentes estudiosos pues, de esta metodología, especialmente del juego serio, permite el desarrollo en términos integrales de un ser humano? Todavía vuelvo y repito, estamos en esa primera infancia o en esa infancia en general. Dice por acá, el juego es iterativo, es decir, ese dinamismo que nos propicia el juego permite practicar, explorar, descubrir. Por supuesto, esto va encaminado a establecer mecanismos de aprendizaje profundo, ¿sí? Quizás a lo mejor si nos remontamos en nuestra infancia, estimados colegas, podemos recordar cuál fue nuestro juego favorito que disfrutábamos muchísimo más que otros. Quizás con algunos carros, quizás con balones, quizás el fútbol propiamente, como modo de diversión para quienes pues, les gustaba mucho esta actividad. Muchísimos otros, o sea, remontémonos en nuestra infancia y tratemos de traer a colación cuál era ese juego principal que más nos permitía generar que más nos interesaba muchísimo, casi que todos los días queríamos jugar a ello o a hacer de esta actividad. Y remontémonos en las sensaciones que generaba el hecho de jugar ese juego, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aparece el concepto de diversión que se conecta con el elemento o la respuesta más común que ustedes anteriormente acabaron de dar. Diversión permite el disfrute,
permite generar espacios de motivación, permite encontrar esas emociones, no solamente esa emoción de felicidad, de diversión y demás, sino que al momento de estar en constante interacción con el otro, cuando el juego ya es un espacio de participación social, me permite reconocer qué emociones están apareciendo en la medida en que voy interactuando y en la medida en que el juego va siendo dinámico y va cambiando. Y permite generar sensaciones de placer. En ese sentido, entonces, hay una conexión casi que desde las neurociencias, en donde se justifica la importancia del juego como un actor esencial en el proceso de aprendizaje, porque va conectando todas esas áreas funcionales que les mencioné anteriormente. El juego como interacción social, como bien lo mencionaba, permite la construcción de relaciones, el permitirme interactuar con los colegas o las personas con quienes estoy participando en el juego. Y por supuesto, en la medida en que se estimula muchísimo más el aprendizaje por medio del juego, esas relaciones se pueden llegar a constituir como relaciones sólidas. Por supuesto, esto acompañado de mecanismos de comunicación permite desarrollar la comunicación y el lenguaje, por ejemplo, en los niños. El juego es provechoso, expresa y amplía la interpretación de sus experiencias. En ese sentido, el apoyarse en el juego para generar un poco más de desarrollo en esa imaginación y en esa creatividad ayuda muchísimo. El juego y la participación activa, muy bien, la asignación de roles también es un elemento importante ya cuando vamos creciendo. Todavía pues en nuestra infancia, pero ya un poco más grandes, quizás 6, 8 años, empezamos a identificar un juego reglado, un juego con reglas que hay que asumir, y esas reglas son definidas por el colectivo o el grupo de, en este caso, niños que están participando de este juego. Esa asignación de roles y esa asignación de reglas son bastante importantes o son parte esencial dentro del desarrollo del juego. Y por supuesto, cuando lo hablamos en un entorno que propicia el aprendizaje desde el juego, esta generación de reglas, la generación de límites como tal que hay que cumplir o criterios que hay que cumplir para llevar a colación este juego, a partir de esa representación, permite también generar un espacio de aprendizaje significativo. Y por supuesto, cuando es participación activa, el juego permite generar algo de actividad física, mental y por supuesto verbal. Así que bajo estas 5 características, quiero continuar pues este discurso en la medida en que vamos identificando algunas ventajas y por supuesto los retos que implica para nosotros como profesores, en este caso profesores universitarios o profesores ya de personas que ya no son niños, vamos dejando un poco esa infancia y en muchas ocasiones a nivel cultural desconocemos el juego como un aspecto importante. En definitiva, entonces, a nivel desde la parte de neurociencias, no soy experta pues en este campo, sino para dejarles 3 ideas importantes de cómo el desarrollo de los procesos de aprendizaje mediados por el juego desde que somos niños nos ayuda a estimular y desarrollar 3 áreas específicas de nuestro cerebro. En primer lugar, la corteza prefrontal, que es la parte como superior que tenemos, ubicada más cerca, pues en la parte de adelante, encargada de las funciones ejecutivas del cerebro, es decir, de las funciones cognitivas, y regula el resto de funciones. Esa es la principal ventaja que ofrece el juego, por ejemplo, en el desarrollo del ser humano en los primeros años de vida. Desarrolla habilidades sociales como segundo beneficio. Se activa la neocorteza y se modifican genes relacionados con el lenguaje y la comunicación. Y en tercer lugar, estimula el sistema límbico al explorar diferentes emociones permitidas a través del juego. Entonces, miren esto, lo importante, cómo nos ubica a nivel interdisciplinar y quizás más adelante, a lo mejor con la experiencia que ustedes también han logrado desarrollar, quizás en algunos proyectos ya de investigación, en donde el juego es un elemento importante o quizás una técnica didáctica o una actividad importante a ser considerada en un proceso investigativo. Como docentes universitarios, quizás nos hemos dado cuenta de la importancia de hablar de la interdisciplinariedad al momento de diseñar estrategias pedagógicas mediadas por el juego. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente sería lo conveniente, o ya hablando desde mi experiencia,
No solamente necesitamos a la persona o el profesor que conoce al detalle el contenido o la unidad temática en donde se quiere incorporar ese juego para propiciar un espacio de aprendizaje activo. Es importante, por supuesto, quien conoce la temática, pero también es muy importante apoyarse de un trabajo interdisciplinar, quizás de disciplinas como la psicología, ¿sí? O desde la misma neurociencia, si se quiere explorar un poco qué pasa alrededor de ese proceso de aprendizaje a nivel neurológico, por ejemplo, o apoyarse incluso de otras disciplinas que estén más enfocadas en poder analizar y observar ese tipo de relacionamiento o esa construcción social que hay a partir de la participación de los estudiantes o en este caso del público alrededor del juego. Traemos también a colación un poco la pirámide del aprendizaje, ¿sí? En donde, digámoslo así, a grandes rasgos, se dice que solo aprendemos el 10% de aquello que leemos, solo aprendemos el 20% de aquello que escuchamos, solo aprendemos el 30% de todo aquello que vemos, y ahí estamos entonces vinculando diferentes tipos de inteligencia sobre los cuales quizás la metodología tradicional de enseñanza se ha centrado muchísimo más pues a partir de sus características principales, no queriendo decir que sea poco beneficioso, en su momento lo fue y lo sigue siendo, pero quizás estas metodologías activas en donde el estudiante se convierte en un mayor protagonista de su proceso de aprendizaje, pues va complementando un poco más ese escenario. Dice también la pirámide que aprendemos realmente el 50% de lo que vemos y escuchamos, ¿sí? Aprendemos el 70% de lo que decimos luego de que lo estudiamos, obviamente, o lo apropiamos y escribimos también. Y realmente se aprende el 90% de todo aquello que realmente hacemos. Entonces, escenarios en donde se invite al estudiante a simular, a representar realidades a pequeña escala, como lo son los micromundos, por ejemplo, a vivir experiencias reales o incluso a generar espacios de enseñanza donde el estudiante deba de replicar, y no solamente replicar, sino enseñar quizás con sus propias palabras algo que ha acabado de aprender a otros, permite no solamente esa parte de relacionamiento social, sino también generar ese proceso de aprendizaje significativo del que tanto hemos hablado en estos minutos. A nivel, por ejemplo, de resultados de aprendizaje o a nivel de lo que seríamos capaces de hacer tras el aprendizaje en términos de algunas acciones propiamente luego de esa apropiación específica del conocimiento o del tema que se esté abordando, pues se entiende también a partir de la pirámide que solamente ese 30% de lo que leemos y de lo que oímos de manera independiente nos permitirá establecer acciones con ese conocimiento, tal vez de definirlo, escribirlo quizás, explicarlo, pero de una manera un poco más simple que antes que haber participado dentro de él, haber vivido una experiencia propia o quizás listarlo, ¿bien? Entre ese 30 y 50% de lo que vemos y oímos o escuchamos, las acciones o los verbos que más nos llevarían a generar ese proceso de aprendizaje es a través, por ejemplo, de demostraciones, aplicaciones o puestas en práctica, ¿sí? A lo mejor quizás dentro de nuestras actividades diarias con nuestros estudiantes podemos llegar o comúnmente llegamos a este tipo de acciones. Ya quizás cuando hablamos del aprendizaje activo como tal, fundamento base sobre el que se supone todo este tema del diseño de juegos con propósitos educativos, están verbos como por ejemplo el analizar, evaluar, comparar y por supuesto crear, ¿sí? Si lo miramos de una perspectiva quizás taxonómica asociada a los resultados de aprendizaje o a los niveles de dominio, por ejemplo, en el desarrollo, en las formaciones basadas en competencias directamente, podemos llegar entonces a identificar que un nivel superior se puede ver en esta escala que acabé de mencionar. El analizar, el crear, evaluar, el comparar, ¿sí? El poder relatar a otros, pero con sus propias palabras, ¿sí?
Todo este tipo de escenario nos permite, como lo es, por ejemplo, en una taxonomía de estilo solo de VIX, en donde, perdón, taxonomía de VIX, por ejemplo, nos permite llevar a un nivel de comprensión y de comprensión de lo que hemos conocido hasta ese momento sobre cualquiera que sea la temática directamente. Bien, Joan Huizinga entonces nos invita directamente a entender que la cultura humana llega o, él lo menciona, brota desde el juego y en él, es decir, en el mismo juego, se desarrolla. Ahora, su postura es desde el texto de Homo Ludens, en donde así como en sus comienzos, pues en el desarrollo como tal se conoce el Homo sapiens, él también habla del Homo Ludens, es decir, todas estas culturas, todas estas costumbres bajo las cuales se generan culturas o se generan apropiaciones de actividades asociadas al ocio o a lo que se hereda a partir de las familias, del relacionamiento familiar, proviene directamente de los juegos. Entonces, en ese sentido, pues obviamente en el esquema de la enseñanza o de los juegos con propósitos educativos, el llamado o la invitación está es hacia entonces pensar de qué manera hacer estos cambios. Bien, esto va a exigir o está exigiendo desde ya unos cambios y mucho más con el auge de la tecnología, en donde el juego se está convirtiendo también en un protagonista a nivel del entorno digital para nuestros estudiantes. ¿Cómo entonces dar ese giro desde nuestras estrategias didácticas, estimados colegas, para asumir este nuevo reto? Bien. En lo personal, para de pronto quizás dejarlos un poco con esta inquietud y darles una pequeña demostración de cómo podrías llegar a ser una posible respuesta a esa inquietud. En lo personal, soy fan número uno de estos dos autores, quienes se han preocupado mucho por establecer estrategias didácticas para la enseñanza, no solamente de la parte de educación básica en Estados Unidos, específicamente desde el MIT, sino también para el campo universitario, involucrando diferentes temáticas que hoy en día llaman la atención a nivel mundial. Por ejemplo, en temas de los objetivos de desarrollo sostenible, en temas de protección al medio ambiente directamente. Han propuesto una serie de estrategias didácticas mediadas por el juego y juego supremamente sencillo que se puede realizar en cualquier escenario, incluso el virtual. Quizás algunos de los aquí presentes ya han leído a Linda Bot-Sweeney o han escuchado de la propuesta didáctica de Dennis Meadows a partir pues, de diferentes textos. El que les muestro en la parte derecha de sus pantallas de System Thinking Playbook tiene que ver con juegos directamente relacionados con lo que se conoce con el pensamiento, como el pensamiento sistémico directamente. Allí les dejo entonces como la información para quienes de pronto quieran profundizar un poco más. Quiero que hagamos una pequeñísima pausa, quizás los que en algunas otras ocasiones con la Corporación Penser nos han podido escuchar hablar de estas metodologías o en otros cursos, pues vamos a tratar de incorporar una actividad muy, muy sencilla que de pronto pueden conocerla ya. Pero entonces los invito a que participemos. Quiero que todos en este momento y de pronto ya por el chat después de esta actividad pueden comentar y dar sus percepciones. Quiero que todos en este momento, quienes podamos, tomemos un lápiz o lapicero o un marcador, un elemento con el que podamos señalar, no vamos a escribir, pero lo vamos a tener o lo vamos a sostener con nuestra mano derecha, ¿sí? Todos quienes puedan tomar su lapicero, su bolígrafo, su esfero, su lápiz, algo con lo que escriban, un marcador, por ejemplo, simplemente lo vamos a tomar con nuestra mano derecha, ¿vale? Y vamos a seguir la siguiente instrucción. Vamos a señalar el techo, ¿sí? La parte superior de donde nos encontremos, y vamos a empezar a elaborar un movimiento circular con nuestra mano de ese lapicero o de ese lápiz, ¿sí? Ese movimiento circular debe de ser en el sentido de las manecillas del reloj.
Linda Sweeney y Dennis Meadows sugieren que nos cercioremos de que entendamos cuál es el sentido de las manecillas del reloj. Cuando hago este ejercicio con mis estudiantes, pues en este momento hay algo de risas porque en medio de tanto pensamiento automático, sentarnos a pensar de cuál es el sentido de las manecillas del reloj, a veces es como curioso para nuestros estudiantes. Entonces, se los confirmo, el sentido de las manecillas del reloj es hacia la derecha. Entonces, yo en este momento, quizás se está viendo al contrario, de pronto por el efecto de la pantalla de la plataforma de donde estoy conectada, pero sigamos la instrucción de acuerdo a lo que estoy mencionando verbalmente. Con lo que tenemos a nuestra mano, por ejemplo, si es un marcador, vamos a empezar a hacer movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj. Es decir, vamos a estar haciendo el movimiento hacia nuestro lado derecho. ¿Bien? Entonces, estamos señalando el techo y haciendo ese movimiento. La siguiente instrucción es, sin detener el movimiento, vamos a empezar a bajar lentamente nuestro brazo, como haciendo un movimiento estilo espiral, a lo que puede ser aproximado a una espiral, y lentamente vamos a ir bajando nuestro brazo. Yo voy a bajar mi cámara acá, más o menos hasta que esté a la altura de nuestra cintura, ¿sí? Y sin detener el movimiento, cuando nuestro brazo esté a la altura de nuestra cintura, sin detener el movimiento, vamos a observar qué sentido tiene el movimiento que estamos haciendo. Bien. Mientras los participantes que puedan y deseen escribir su respuesta en el chat, si para ustedes fue el mismo movimiento o para algunos de otros colegas cambió el movimiento, por favor lo escriben para yo darme cuenta de que han hecho o han participado en la actividad. Yo lo voy a volver a repetir. Entonces, vamos a hacer movimientos en el sentido de las manecillas de reloj, es decir, movimientos circulares hacia la derecha. Señalamos el techo y empezamos a bajar lentamente nuestro brazo sin detener el movimiento, hasta que nuestro brazo esté a la altura de nuestra cintura. Muy bien. Cuando ya el brazo esté a la altura de nuestra cintura, sin detener el movimiento, vamos a analizar lo que pasa con ese movimiento. ¿Será que tiene el mismo sentido de las manecillas del reloj? Esa es mi pregunta. Por aquí estoy leyéndolos en el chat para la profesora Carla Gabriela Pérez. ¿Fue el mismo movimiento? Ok, está bien. Rodolfo Torres dice, cambió y no me di cuenta. Cambió el sentido, profesor. Grisa Vianey, a mí me cambió el sentido. El profesor Bolívar dice, es el mismo. Muy bien. Con esta actividad que busco, que entendamos, o con nuestros estudiantes, que entendamos que frente a cualquier cambio que suceda, ya sea en el momento en que estemos abordando la parte del contenido o en el momento en que queramos sensibilizar un poco a nuestro público acerca de que los cambios siempre van a estar allí, pero la forma en cómo asumimos, o la forma en cómo nuestra mente asocia esa perspectiva a ese cambio, va a marcar la diferencia. Entonces, en este caso, ¿qué significa o a qué vamos con este pequeño juego? A entender, por ejemplo, que una forma de movimiento es la que vemos nosotros desde nuestro horizonte visual hacia arriba, cuando estamos señalando el techo, ubicamos el movimiento, ¿verdad? Pero otra muy diferente cuando ya el movimiento o la realidad la estamos observando desde nuestro horizonte de visión hacia abajo, ¿sí? En ese sentido, entonces, el cambio de perspectiva es un elemento que nos llama muchísimo la atención para sensibilizar cualquier escenario en donde hayan posibilidades de resistencias al cambio. ¿Por qué lo traigo a colación aquí directamente? Porque precisamente cuando hablamos de incorporar estrategias pedagógicas o didácticas más bien relacionadas con el diseño de juegos, pues para nosotros se convierte en un escenario bastante retador y quizás genera algunas, llamémoslo así, situaciones de cambio a las que de pronto como profesores o dentro de nuestra dinámica de participación como profesores no estamos del todo preparados. Entonces, un ejercicio simplemente para sensibilizar. Muy bien. ¿Por qué entonces en el contexto universitario nos olvidamos, entre comillas, del juego? Bien, ¿hay algún momento en donde hay algún proceso quizás del estudiante en su desarrollo formativo
quizás en la educación básica o quizás llegando al contexto de la educación superior, en donde la metodología tradicional quizás ya no es suficiente o en donde simplemente tener el acceso a todas las posibles tecnologías o a todas las posibles aplicaciones digitales parece no ser suficiente, ¿verdad? Entonces, en ese escenario, todavía estamos observando estudiantes que nos retan o nos ubican en el reto de poder contextualizar el juego como herramienta también didáctica importante. Algunos de nuestros referentes, voy a pasar rápidamente, Vygotsky, el juego como valor socializador, lo mencionaba él también dentro de todos sus aportes. Jean Piaget, el juego en el desarrollo cognitivo a partir de la interacción con el entorno. Y voy a centrarme aquí en las siguientes diapositivas acerca del señor Seymour Papert con los micromundos para construir el conocimiento. Y esto también trayendo a colación muchísimo el escenario del desarrollo de la tecnología. ¿Por qué? Porque hoy en día los juegos están también viéndose permeados por esa evolución de lo digital o del entorno digital. Quizás me estoy saltando o no estoy teniendo en cuenta algunos otros autores, por supuesto ustedes, estimados colegas, lo conocen directamente, pero digamos que estos tres a nivel del desarrollo en el diseño propiamente de las actividades que permitan un aprendizaje activo y significativo, por ejemplo, se me escapaba Oswald, promotor del aprendizaje significativo, son bastante importantes de reconocer. Aquí es importante también hablar del enfoque no solamente constructivista, sino también construccionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque Papert, con toda su teoría del desarrollo del juego, en el construccionismo, nos habla de tres elementos importantísimos a la hora de esta parte del diseño. El primero es tener en cuenta el objeto transicional. ¿Qué quiere decir esto? A nivel psicológico, y fue Winnicott, una psicóloga, sí, psicóloga, quien lo trajo a colación pues en esta época de 1993, se pudo identificar que para los niños, por ejemplo, el hecho de asociar un juguete, asociarle un significado simbólico importante, permitía un desarrollo a nivel psicoeducativo también en los niños. En este caso, entonces, el objeto transicional dentro del diseño del juego se convierte en algo importantísimo. Hoy en día para nosotros, por ejemplo, o por lo menos desde mi experiencia, puedo entender que una ficha de Lego, una simple ficha de Lego, puede ser la representación o puede simbolizar para un grupo de personas, para un grupo de estudiantes, puede simbolizar un concepto de materia prima en el caso de ingeniería industrial, o puede simbolizar una figura de intercambio, ¿sí? O de trueque frente a un estilo de negociación, por ejemplo. También el otro elemento también muy importante es el micromundo, aquellos escenarios en donde se puede representar la realidad a pequeña escala, inicialmente escenarios informáticos, es decir, escenarios mediados por la tecnología, en donde el juego como protagonista permitía recrear esos espacios. El micromundo, también el concepto de micromundo se explora desde lo presencial, entonces es donde aparecen los laboratorios de aprendizaje, en este caso los laboratorios lúdicos, por ejemplo, en donde a partir de un escenario recreado, de una situación, en el caso pues de mi experiencia empresarial, por ejemplo, podemos no solamente traer las diferentes situaciones que se abordan en un entorno empresarial, como lo es, por ejemplo, la importancia de la comunicación, la importancia del trabajo en equipo, del liderazgo, las recreamos a modo de juego en un salón de clases, bajo unas reglas, bajo unas condiciones, bajo unos criterios, y por supuesto esto permite que el estudiante pueda interactuar por medio de ensayo y error, conocer cuáles serían esos aprendizajes que busca el profesor o el facilitador. Y el concepto de entidades públicas, hablando también del tema del constructivismo social que proponía Vygotsky también, o que propone Vygotsky, en donde el hecho de hacer público, de poder interactuar con el otro, el resultado de esa interacción dentro del micromundo, es lo que lo hace fundamental para generar procesos de aprendizaje significativo. Una de muchas clasificaciones la ofrece Connolly de los juegos con propósitos educativos. Tenemos juegos digitales para el aprendizaje,
El mismo aprendizaje basado en juegos podría convertirse en una clasificación, pero por supuesto nosotros desde nuestra perspectiva docente la entendemos como una metodología propiamente del aprendizaje activo. Juegos de entretenimiento educativo, juegos persuasivos, juegos epistémicos, juegos de instrucción o los juegos serios directamente. Cada uno de ellos con una serie de características propias, pero quiero avanzar un poco más en el desarrollo de mi propuesta para que comprendamos un poco en cuál de esas clasificaciones podríamos estar involucrados. Finalmente, entonces, dentro de los múltiples beneficios del juego con enfoque educativo o con propósitos educativos, permite entonces no solamente involucrar todo el escenario de inteligencias múltiples, como ya lo hemos hablado, permite el desarrollo también de habilidades complejas, permite determinar situaciones de comportamiento, ya sean individuales o grupales, ¿sí? Permite desarrollar capacidades para la gestión y solución de problemas, conduce a respuestas ágiles en situaciones diarias, es decir, la práctica que permite esa participación en el juego de manera reiterativa hace que se convierta en un hábito el hecho de encontrar respuestas ágiles, el aprender haciendo, crear un ambiente seguro de experimentación donde se permite el ensayo y el error, sin temor a ser señalado, sin temor a llegar a generar algún tipo de sobrecostos por llegar a cometer algún error, por ejemplo, como si fuese en un escenario de trabajo directamente o de ejercicio profesional. Permite establecer y probar nuevas estrategias y logran una inmersión auténtica en contextos específicos. Creo que la imagen también habla por sí sola, observando únicamente los rostros de los participantes en este micromundo. Bien, entonces, hablando del juego, lo podemos asociar con el concepto de micromundo, porque no solamente hablamos de escenarios presenciales, sino también mediados por la virtualidad o por el entorno digital, en donde aparecen reglas y criterios que nos permiten la construcción de los aprendizajes. Pero debemos de entender también que el juego participa como una función social o como un escenario en donde se permite la interacción social. Por supuesto, la suma de todo esto permite el desarrollo de la creatividad, permite la expresión y quizás el apoyo en la formación de la gestión de las emociones y permite lo que todos ustedes han mencionado inicialmente, la diversión, la motivación y el gozo. Y eso, por supuesto, redunda en construcción de aprendizajes significativos. ¿Cómo se conecta entonces esto con nuestras estrategias didácticas o cómo podemos entenderlo dentro del diseño propio? Es decir, si yo estoy interesado o interesada como profesor o como profesora en poder diseñar un juego que me permita generar esos aprendizajes significativos de los que estamos hablando, ¿cómo lo podría incorporar dentro de mi agenda, dentro de mi estructura del desarrollo de las temáticas? Pues muy bien, desde el punto de vista didáctico como tal, entender el término de estrategia didáctica como aquella ruta o línea de acción que nos permite orientar y coordinar ese conjunto de actividades hacia la meta de aprendizaje. Allí podría estar inmerso uno o varios diseños de juego. Sí, todo depende de cómo se conciba primero la meta o el resultado de aprendizaje y por supuesto en qué consiste esa ruta o esa línea de acción. ¿Será quizás de una sola clase? ¿De un solo momento de intervención? ¿Será quizás de varios momentos de intervención a lo largo de un periodo académico, quizás de 4 meses, 6 meses? O quizás es algo más corto. Entonces, aquí aparecen diferentes vertientes o diferentes aspectos a tener en cuenta, como lo son, por ejemplo, la unidad temática que se quiera desarrollar a partir de ese resultado de aprendizaje, todo el componente de consulta previa que esto requiera para nuestros estudiantes, si se tiene tiempo disponible para el desarrollo de esas actividades mediadas por el juego o el mismo diseño de juego va a ir, digámoslo así, limitado por un tiempo específico que se disponga, qué recursos se tienen, con qué recursos se cuenta, se tienen recursos físicos o recursos digitales, bien. Aquí aparecen una serie de aspectos o elementos que son importantes de abordar al momento de construirlo, pero lo más importante es entender que el diseño de juegos aparece, o desde mi perspectiva, veo que puede aparecer
claramente como un punto o varios dentro de esa ruta didáctica que queramos elaborar con nuestros estudiantes. Bien. Tiene, digámoslo así, ciertos puntos, aquí de pronto de una manera esquemática, de una manera sistemática, más bien quiero decir. Obviamente el primero es lograr identificar ese propósito de aprendizaje, ¿sí? Y algo muy importante, su relación con lo mesocurricular, es decir, ese resultado de aprendizaje que yo quiero con mis estudiantes a partir de esta estrategia didáctica, quizás es el resultado de aprendizaje de toda el curso como tal o la asignatura, pero esto cómo está conectado con toda la malla curricular, es decir, cómo está conectado con todas las asignaturas del mismo periodo académico que mi estudiante está participando, o cómo está conectada este resultado o propósito de aprendizaje con, por ejemplo, el proyecto educativo del programa, y mucho más allá, quizás cómo está conectado con las competencias de egreso de la disciplina o carrera que esté estudiando nuestro participante. En ese sentido, entonces, identificar el resultado de aprendizaje y su relación con lo mesocurricular resulta importantísimo como primer punto para la elaboración de esta estrategia didáctica. Definición de actividades y uso de técnicas didácticas. Importante aquí entonces, conocer el perfil de los estudiantes, es decir, no solamente adentrarse con el diseño de una serie de actividades dentro de las cuales podría estar el juego como elemento protagonista o como elemento secundario, sin reconocer el contexto. Bien, el contexto es supremamente importante reconocer, no solamente a través de la descripción del perfil de cada estudiante o del grupo de estudiantes con el que se cuente, sino también de todos esos elementos o aspectos que intervienen en ese contexto. Taxonomía en relación con el escenario de aprendizaje que se busca. Se busca llegar a un nivel, por ejemplo, de que con esa estrategia didáctica se busque un nivel de comparación, un nivel de análisis, un nivel de relacionamiento, o quizás se quiere simplemente llegar a la identificación y el reconocimiento de algunos conceptos importantes para poder continuar con otras actividades a lo largo del curso. La planeación microcurricular, entonces, como les mencionaba, la cronología del desarrollo de esas actividades va a ser solamente en un momento de intervención o en varios, por lo general es en varios momentos de intervención. La temporalidad de la planeación, por ejemplo, definir cuáles son esas actividades puntuales que tanto el profesor como el estudiante deben de abordar antes de la intervención, luego durante la intervención y, por supuesto, después de la intervención. Por supuesto, el ambiente y los recursos, cuáles son todas esas características del ambiente físico o quizás tecnológico que se requiere, qué recursos materiales, informativos se requieren. Definir la estrategia evaluativa, importantísimo, como todos muy bien conocemos, estimados colegas. Definir la forma, no solamente en el esquema quizás de un cuestionario o de una metodología tradicional de evaluación, sino tal vez como esa misma palabra, cómo se incorpora la estrategia evaluativa dentro de todo este componente didáctico. Y algo muy importante que en muchas ocasiones de pronto dejamos pasar por simplemente llegar a una estrategia didáctica hasta el momento evaluativo, es la forma en cómo vamos a comunicar toda esa estrategia. Bien, quizás a través de rúbricas de evaluación, será que la mejor estrategia podría ser a partir de la definición de esos criterios mediados por la rúbrica, por el instrumento, pero si no se lo comunico a mis estudiantes, entonces, ¿cómo van a saber ellos cómo lo voy a evaluar? A pesar de que la estrategia didáctica de ahí hacia arriba esté muy bien diseñada, ¿verdad? Entonces, la parte comunicativa se convierte también en otra estrategia de igual importancia como lo es la estrategia evaluativa. El juego, entonces, ¿cómo participa dentro de ese conjunto de técnicas didácticas? Bien, mi propuesta directamente estaría hacia poder identificar el diseño de juegos dentro de 4 elementos importantes o dentro de cuatro escenarios. Primer escenario, juegos de inicio, corta duración. Juegos de corta duración se pueden involucrar dentro de la estrategia didáctica. Cuando hablo de corta duración, que duren aproximadamente entre 2 y 10 minutos, como el que acabamos de participar. ¿Qué permite este tipo de juegos? Permite entonces generar un ambiente de confianza con los que están participando. Yo la llamo actividad entre comillas rompehielos,
aquí en Colombia se conoce este término, es como para generar un poco más de confianza y que el estudiante se sienta un poco más atraído por el juego para poder participar de manera abierta con el compañero. Eh, Permite el conocimiento de los integrantes cuando, por ejemplo, son estudiantes donde no se conocen mucho o no tienen un grupo de estudio definido. Permite el conocimiento, permite un momento de distensión, propicia el diálogo y la participación y, por supuesto, activa nuestro cerebro para disponerlos a una motivación hacia el aprendizaje alrededor de lo que sea que se vaya a desarrollar en la estrategia didáctica. A esto le llamo yo como juegos de inicio. Juegos que son protagonistas dentro de la estrategia didáctica. Pues bien, son planeados entonces según la estrategia didáctica que se esté generando. Puede tener una o varias intervenciones, ¿sí? Puede ser grupal o individual, puede permitir la participación bajo la conformación de grupos o puede ser netamente individual. Y son escenarios propiamente de aplicación y de gestión del conocimiento. Es decir, cuando el juego es protagonista en nuestra estrategia didáctica, es prácticamente un gran porcentaje del tiempo que consume el desarrollo de este juego, además pues de su diseño y su planeación, pero en el desarrollo se define un poco más de tiempo, más allá de las otras actividades de las que se componga la estrategia didáctica. En los juegos protagonistas podemos generar esos espacios también de reflexión, por supuesto, en donde ya el estudiante podría conectar por medio de diferentes pues, metodologías, por ejemplo, el abordaje por preguntas o generar espacios pues, de reflexión en general, en donde el participante ya pueda conectar con el resultado de aprendizaje. Juegos evaluativos, por ejemplo, en donde el juego ya no solamente sería el protagonista, en algunos casos funciona de que el juego es protagonista, pero también hay juego para el momento evaluativo, o simplemente diferentes actividades adicionales dentro de la estrategia didáctica, en donde ya el juego evaluativo, el juego se constituye como un componente evaluativo. Son planeados según la estrategia, se definen previamente los criterios de evaluación, se define cómo va a ser esta evaluación, por ejemplo, si es de carácter sumativo o formativo. Permite la concentración, porque claro, cuando ya a un estudiante se le está evaluando por medio del juego, digamos que su atención también va a estar mucho más establecida y la capacidad de observación del profesor puede llegar también a ser un reto bastante interesante. Y por supuesto los juegos de cierre, donde permite una retroalimentación un poco más significativa, permite aclarar inquietudes finales y elaborar pues o desarrollar en nuestros estudiantes una capacidad de síntesis. Cuando hablamos de juegos de cierre son juegos también cortos, de corta duración, en donde por medio ya no sea simplemente de generar conclusiones o de escribir a partir de preguntas las respuestas que se susciten a partir del desarrollo de la estrategia didáctica, sino que el estudiante esté en la capacidad de elaborar esa síntesis de lo que necesitamos que él haya aprendido y que nos lo pueda validar directamente de manera verbal, de manera escrita e incluso bajo enfoques metodológicos diferentes, quizás con un dibujo, con un diagrama o con alguna otra forma que les permita a ellos explorar un poco más la imaginación. A nivel aplicativo, y ya para ir cerrando, dos enfoques metodológicos del juego como parte de una estrategia didáctica se proponen desde dos vertientes. Primero, el modelo 3P de VIX. En este modelo, por ejemplo, se propone nuevamente la definición del contexto de enseñanza del profesor y el contexto de aprendizaje del alumno. Se pasa por el proceso del desarrollo de esas actividades enfocadas al aprendizaje, es decir, el desarrollo de toda la estrategia didáctica y el producto poder evaluar los aprendizajes con la conexión de los resultados de aprendizaje que se hayan definido. Voy a pasar rápidamente este modelo para pasar al modelo en el que de pronto sí he tenido un poco más de experiencia. Cuando hablamos de cibernética de segundo orden, hablamos de una configuración de modelos de retroalimentación, no solamente desde el punto de vista de lo digital o del manejo de la relación hombre-máquina, como lo propuso Wiener en su momento, pionero de la cibernética, por supuesto, sino que ya en entornos sociales y educativos, por ejemplo, en nuestro caso, se ha trasladado esta representación de los modelos de retroalimentación. ¿En qué consiste un modelo de cibernética de segundo orden? Por ejemplo,
para hablar o para apropiar estrategias didácticas. Se entiende, por ejemplo, como un elemento de retroalimentación, algo aquellos elementos que participan en una entrada, pasan por un proceso y se permite una salida, pero en nuestro caso, para lograr esta parte de los aprendizajes significativos y de las estrategias didácticas, podríamos llegar entonces a una retroalimentación a partir de criterios de evaluación. ¿Cómo conecta esto con una metodología específica, como lo es el diseño de un juego, por ejemplo, o una serie de actividades que definen una estrategia didáctica? Y también cómo estaría relacionado esto con los resultados de los aprendizajes. Entonces, en este sentido, podemos hablar de unos elementos de retroalimentación desde el diseño de una actividad, como lo es lo que se conoce aquí como control de entrada, proceso y control de salida, es decir, netamente operativo. En nuestro caso, por ejemplo, cómo funciona el desarrollo de un juego propiamente como actividad, sin estar inmerso dentro de una estrategia didáctica. Pero ya cuando se sube al segundo nivel del componente didáctico, ahí ya estamos hablando entonces de cómo incorporar criterios de evaluación y cómo esa metodología, que es precisamente la forma en que se va a abordar ese desarrollo del juego o ese proceso de aprendizaje mediado por el juego, entra a participar dentro del operativo. Y la relación con los resultados de aprendizaje, también otra relación de retroalimentación, permite conectarlo con lo curricular. En resumidas cuentas, un primer ejemplo, en mi caso, un programa de administración de empresas, tuve la oportunidad de desarrollar un curso relacionado con introducción a la formación profesional, quiere decir aquellas asignaturas que son de primer semestre, cuando el estudiante ingresa a primer semestre o a primer año de carrera, en donde debe de conocer a grandes rasgos cómo funciona su ejercicio profesional, ¿sí? En este caso, cómo funciona la administración de una empresa, buscando el resultado de aprendizaje de que comprenda cuáles son las interrelaciones entre cada uno de los subsistemas de una organización empresarial. Si ese es el resultado de aprendizaje, estimados colegas, buscamos entonces definir la parte didáctica. ¿Qué buscamos evaluar? Que reconozca el concepto de sistema y que identifique las relaciones entre esos diferentes subsistemas de una organización. Teniendo en cuenta lo que queremos evaluar a partir de estos dos criterios, por sencillos que parezcan inicialmente, procedemos entonces a la elaboración de la estrategia didáctica, que por medio pues, de lo que se conoce en la cibernética de tercer orden como metodología, podríamos pasar entonces a definir material previo de estudio independiente, quizás videos, lecturas o consultas previas antes del momento de la intervención. Hablaremos de un juego protagonista, es decir, un juego de estrategia, como lo es el Risk, por ejemplo, un juego de mesa, en donde podemos incorporarlo dentro de esta estrategia didáctica. Luego, una socialización de resultados y una retroalimentación de parte del profesor. Y por último, un juego evaluativo. Aquí hablamos entonces de una estrategia didáctica en lo que está señalado en la parte izquierda, con este grupo de actividades en donde el juego participa desde dos funciones: juego como protagonista y juego como factor evaluativo. ¿Qué se evalúa entonces? Por medio de otro juego, en este caso un juego que se llama el Fishbanks, también propuesto por el profesor Dennis Meadows del MIT en Estados Unidos, se permitió establecer este proceso de evaluación. ¿Cómo se diseñó entonces? Se definieron recursos de entrada, materiales, tiempo, personas, espacios y todos los ambientes pues, que se necesitaron para desarrollar estos dos juegos, la planificación de la actividad para pasar entonces al desarrollo de la actividad propiamente, en el caso del juego como protagonista, el juego de estrategia, y por supuesto al momento evaluativo también el desarrollo del juego dentro del escenario evaluativo. Y el control de salida, entonces, la socialización de los resultados, las reflexiones y por supuesto los componentes evaluativos que en este caso fueron rúbricas de observación de parte de un grupo de profesores directamente relacionados con la asignatura. Otro segundo ejemplo, ya para ir cerrando, pasándonos al contexto, por ejemplo, de la ingeniería industrial, en donde también he tenido pues la posibilidad de participar como docente en una asignatura que se llama logística, ¿sí? ¿Qué resultado de aprendizaje buscamos acá? Que aplique las técnicas apropiadas de optimización logística para una cadena de suministro a través de una adecuada gestión. Teniendo en cuenta que esta es la parte o el componente curricular, pasamos al componente didáctico.
¿Qué buscamos evaluar? Que identifiquen nuestros estudiantes los eslabones que participan en una cadena de suministro y que reconozcan el impacto de las decisiones en cada eslabón en toda la cadena de suministro. Por supuesto, estos criterios de evaluación nos permiten definir esa estrategia didáctica que se comprendió en este momento como el desarrollo de clases expositivas, clases magistrales tradicionales y luego un momento de juego en donde el desarrollo de todo ese juego les permitía a ellos aplicar lo que han aprendido en clase previamente. El juego que se utilizó en este caso puntualmente fue el juego de la cerveza de Beer Distribution Game, diseñado por John Stearman también, en donde pues ya a nivel de un micromundo virtual pues está establecido, se puede jugar por internet, pero nosotros lo recreamos a modo de juego en el salón de clases, juego físico. ¿Qué permitió entonces? Permitió tener en cuenta esa socialización de resultados, generar reflexiones y, por supuesto, si se consideraron elementos evaluativos allí, pero no a modo de la evaluación propiamente del curso o de toda la estrategia, sino a modo más de una autoevaluación y coevaluación a partir de quienes participaron de la experiencia. Bien, entonces, a modo ya de reflexiones y como para dar apertura a las otras unidades de aprendizaje que por supuesto, va a ser muy provechosa para todos ustedes, estimados colegas. Quiero dejarles los siguientes mensajes a modo de reflexión. Primero, para el desarrollo del juego dentro de una estrategia didáctica, se requiere de un elemento de planeación importante, de organización y de sistematización. Quizás estos elementos pueden llegar a convertirse en un reto para nosotros, digamos que en algunos casos porque el tiempo que tenemos para el diseño de juegos, siguiendo este tipo de metodologías, por ejemplo, que por supuesto garantiza un aprendizaje significativo, puede llegar a ser algo complejo para nosotros por el poco tiempo que disponemos para escenarios de planeación. Pero no es imposible. No es imposible desde que tengamos toda la disposición y el querer poder desarrollar este tipo de estrategias. Flexibilidad en la evaluación cuando el juego es el protagonista o el juego se convierte como en un factor evaluativo es una de las reflexiones que siempre traigo a colación cuando hablo de este tipo de cosas con mis colegas directamente, y es porque en muchas ocasiones estamos comprendiendo el juego como algo que no realmente puede llegar a componerse como un elemento evaluativo, pero cuando participa el juego en toda una estrategia didáctica, el componente de la flexibilidad es importante tenerlo en cuenta. Flexibilidad en cuanto a que, por ejemplo, en la forma en cómo vamos a definir los criterios de evaluación, en la forma en que de pronto quizás hablar de evaluarles la capacidad de trabajo en equipo, que nunca lo habíamos hecho, podría llegar a ser importante, por ejemplo, o quizás llegarnos a preguntar si las competencias blandas podrían ser válidas para evaluarlas en un entorno de juego, cuando mi curso es netamente cuantitativo, por decir algún ejemplo. Conexión con la investigación, es decir, el campo de la investigación del juego como instrumento de estrategias didácticas es algo que está generando muchísima, digámoslo así, aportes significativos al desarrollo de la educación hoy en día, y por supuesto, quizás para nosotros puede llegar a convertirse en un esquema importante desarrollar proyectos de investigación en donde el juego pueda ser el protagonista, como lo venía mencionando. El rol del profesor, de esto vamos a hablar también en algunas de las unidades didácticas. ¿Cuáles son estos retos? ¿Cuál es esa participación que nosotros como profesores debemos de tener muy presente a la hora de incorporar estos entornos de aprendizaje o estas experiencias de aprendizaje mediadas por el juego? Y el contexto digital, en donde pues se ha convertido prácticamente en algo muy importante dentro del salón de clases. Bien, cómo el contexto digital puede seguir participando como medio, ¿sí?, para lograr esos aprendizajes significativos, y cómo el juego puede involucrarse allí, y cómo todo esto se puede involucrar dentro de una estrategia didáctica que es finalmente el esquema donde nosotros deberíamos estar participando directamente.